finish the introduction today, and we have a quarter of an hour for question and answer. If somebody has a specific application or a specific need or a specific question, we will be more than delighted to answer it. Bueno, hasta aquí fue la presentación del seminario Herramientas de Corte y ahora tenemos 15 minutos para responder algunas preguntas sobre alguna aplicación en especial o dudas que tengan. Los machuelos para laminar, con ellos se puede laminar bronce. With the CORTE we can do 3D in bronze? No, I don't think so, but it might be that yes. If it has elongation of 8 to 10%, the bronze, because you have different types of bronze. If it has elongation 8 to 10%, you can do it. The chips are small or long chips? Small. The bronze. Small. Small, no. Yes. No. No, no se puede aplicar. Pues habría que analizar el porcentaje de elongación del material, pero si la viruta es corta, pues no, significa que no se puede. Yeah. Para los machuelos de rosca cónica, when we are doing tapping NPT, BSBT, yes. Taper. Okay, what is the problem? No, what information we have for this? I didn't introduce. We have a full range of NPT, NPTF, or BSB, BSBT. The information is those steps are working very, very hard. Since they are tapered, each flute is acting like the chamfer. Each flute, each shape is acting like a chamfer because they are tapered. Así como Yes, I will tell you. Sí, es un macho que se utiliza, pues genera mucha fuerza porque cada filo hace como de un mismo ángulo, porque cada uno va haciendo por el mismo ángulo de inclinación de la rosa. In order to assist the tape to work, to reduce the torque, you can use a taper rim. Para reducir el torque y que trabaje mejor el macho, pues se usan las rimas cónicas para reducir la fricción con el Then you will, but sometimes if the material is soft, you can drill a parallel hole and use a tap and finish the spread. Pero cuando digamos el material es suave, pues simplemente se trabaja con una broca. When you are tapping stainless steel, The interrupted taper taps are the best. En ese caso se utiliza machos de paso interrumpido. In stainless steel, ferritic, austenitic, martensitic, you must use a rimmer. Because this is a more difficult to machine material. En ese caso sí es recomendable usar la rima. Yes. volviendo al tema de mecanizado, pues de fresado. De pronto él nos decía que podemos mecanizar 16 milímetros con una fresa 16, pero si no tenemos la máquina que nos corte todo eso, ¿cómo puedo definir ese corte maximizando pues estos tiempos? O sea, no puedo, o el nivel de viruta, o sea, no puedo cortarlo porque la máquina no me da, pero entonces ¿cuál puede ser y cuáles serían las condiciones de corte adecuadas? Talking about the milling that you show us that we can do a slot 16 by 16, but if I don't have the machine with high power, what is the best advice to be productivity if I don't have a machine with this power? If you don't have the machine, first of all, you can not use brittle materials, brittle stuff. This is first. Lo primero es que no se puede usar materiales que se rompen fácilmente como el tungsteno, o sea, materiales muy duros. The second thing, you cannot have heavy and deep cuts in one pass because you have machine limitations. Entonces no se puede usar tampoco gran pasada, obviamente no se puede porque ya no hay mucha fuerza de la máquina. You need to use, if you want to remove high stock removal rate on low power machine, you need to use the sinusoidal webby profile chip breaker because those reduces contact point with the material, reduces deflection, and transmit axially the power into the spindle, therefore they need less torque. If you need less torque, you can take heavy cuts in one pass on low power machine.
Pues la herramienta para trabajar cuando la máquina tiene más baja potencia es el escariador de desbaste, que vimos de acero rápido con corte sinusoidal, debido a que por ese perfil que tiene no hay tanto contacto con la pieza, trabaja con menos potencia de la máquina y ahí puede usted aumentar la profundidad de corte. You need a higher corner, sharper wedge angle in order to reduce torque and machine power. Se necesita un ángulo más agudo para poder reducir la fuerza de corte. All this will lead me to go to the high-speed steel rough coated. Podemos llegar hasta digamos un acero rápido de desbaste con recubrimiento. Because those materials are more forgiving. Porque son materiales más flexibles para trabajar. And the lack of rigidity or lack of stability or power of the machine will not reflect the anvil in a way that you will start a chipping process or a breakage. La inestabilidad de la máquina no va a transmitir eso a la herramienta para que no se parta o se rompa si usara tungsteno. But sometimes you can combine roughing with high-speed steel and finishing with carbon. Puede mezclar desbastar con acero rápido y dar el acabado con tungsteno. Why finishing with carbide? Because with carbide you take the light cuts. Even if you have lack of rigidity or vibration, it will not reflect the carbide in a way that you will start a chipping process. ¿Y por qué carbura en acabado? Porque como ya hubo un desbaste y casi haya una mala rigidez, el tungsteno va a ser una pasada muy suave que no va a afectar el material. But when you will try to take with the carbide heavy cuts, on low power machine it will break. Se rompe si se toman pasadas muy grandes con un carburo de tungsteno. Yo quisiera saber qué tan conveniente o qué hacerle rosca a un producto que tengo en Polipropileno. Pero necesito saber qué recomendable es, cónico o cilíndrico. Cónico o cilíndrico. La perforación, pues el machuelo. O el perfil del ángulo. Para que me ajusten más, porque es que se va a presentar mucho problema con eso. En polipropileno. He wants to know what's the best choice for tapping in polypropylene. 3/8. 3 ends on 16. To tell you the truth, I don't have experience on this type of material. No, It seems to be that carbide can be the best because polypropylene is very, very soft. And carbide is hard and nothing will happen with the carbide. Él dice que no tiene mucha experiencia trabajando en esa clase de materiales, pero por lo que se ve en las recomendaciones usaría tungsteno, que es muy duro y pues obviamente no le afectaría al roscar, macho de tungsteno. And it has a better abrasive characteristic, the carbide, than high-speed steel. So in this case, if you want to pay, because carbide taps are expensive relatively, try carbide. Si se puede hacer la inversión porque ya es más costoso el machuelo, pues sería bueno intentarlo entonces. Yes. Con el machuelo para laminar es posible roscar inoxidable. No por el porcentaje, pero. He wants to know about the cold forming tabs for stainless steel is possible. Yes, yes, you have it here. Look. For stainless steel? Yes, yes, I show it. Okay, para alumnos. Es lo que más revienta machuelo. This is for stainless. Esta es la clase de macho deformado para iniciar. Look. Stainless steel. So the stainless steel got this innovation. There is a great difference between the price with cold forming and tapping. The cold forming is more expensive.
more expensive. Sí, es mucho más costoso. Pero es más productivo. Doble. ¿Cuál es la regla para cada material There is a general rule for know the oil hole when you are going to tap. In metric, it's very easy to calculate. Roughly, you reduce the pitch. If it's M10 on 1.5 in cutting depth, 10 minus 1.5 is 8.5. In this one, you have to calculate. I don't have the calculation, but you have to look at the book to see the tolerance range. Not the drill, the tolerance hole range. Because the drill can go like that, and it will enlarge the hole. Therefore, you have to measure when you go, no go, yes. But you have to look at the rule and see the range. Hay que mirar el rango con una fórmula especial, por lo que la roca no puede interpolar y se va a desconectar. But in general, all types of drilling always go to the larger diameter well to reduce the torque for the depth. So if you have tolerance 9.1 to 9.7, go more to 9.7. Siempre se da la tolerancia máxima para poder proteger el macho. De la mínima a la máxima, preferiblemente tomar la máxima. Somebody else? Okay. ¿Cuál es como la guía? Si tenemos una máquina de, digamos, de 50.000 revoluciones, ¿cómo puedo pasarle los parámetros básicos que tiene la fresa a esto? O sea, ¿cómo puedo subir la velocidad de una fresa sabiendo que me dice que es de 350 por de avance por, no sé, 1800, digamos? Pero incrementar a la velocidad de la máquina. Pero dependiendo de lo que le diga el catálogo, le quiere incrementar más de lo que le dice. He wants to know how can you know how increase the parameters of a tool. Yeah, you have to use your senses. Y usar sus sentidos. You have to noise, Escuchar, smell, oler, end of the machine vibration, sentir la vibración de la mano. knowledge that you have. Because you Conocimiento. are working in the machine, so you have references. Usted Look conoce la at the máquina. catalog, compare with the catalog, and sometimes you have to take the cutting speed according to your needs. Si tiene que ir haciendo pruebas verificando el comportamiento de la máquina, de la viruta, cómo sale quemada, lo que usted observa. Catalogs are only starting points. El catálogo solo es un punto de partida. Okay. La última, para estos machuelos en frío, ¿se puede usar el mismo roscador convencional o hay que usar un roscador diferente? What's the machine? You can use conventional NC or CNC machine. Conventional? Conventional NC or CNC. Rigid tapping? Or rigid tapping. Yes. Somebody wants to ask. Bueno, ya me siento supremamente motivado para continuar estos seminarios. A todos, muchas gracias por la asistencia. Estoy muy agradecido con ustedes y espero continuar en el futuro con estos seminarios. Yo creo que Mr. Avi se merece un aplauso muy grandioso. Igualmente el ingeniero Oscar Manrique hizo muy buena traducción. A todos ustedes, muy agradecido por la asistencia, están fenomenales. Muy agradecido y feliz noche para todos.